se desvaneció, pero no se olvidan. Los científicos saben que a los chimú se les ocurrieron algunos de los mayores inventos del mundo antiguo. Este teléfono es un ejemplo perfecto de su ingenio. Ramiro Matos, del Museo Nacional del Indio Americano, dijo que es el único de su tipo jamás descubierto. Ni siquiera los egipcios tenían teléfono. Aquí está la fotografía tomada del Museo Nacional Smithsonian del Indio Americano. Si lo primero que se te viene a la mente son esos tontos teléfonos de hilo que solías construir cuando eras niño, eso es exactamente lo correcto. Es un dispositivo de comunicación rudimentario que es anterior a las primeras investigaciones telefónicas de 1833. Los investigadores no han podido probar la reliquia real porque es muy antigua y frágil. Los chimú lo elaboraban utilizando dos calabazas ahuecadas atadas a una cuerda muy larga. Los expertos del Smithsonian creen que funcionó igual que los primeros teléfonos de cadena. Hablabas por la calabaza y la persona al otro lado de la línea acercaba la otra calabaza a su oreja y escuchaba la voz del hablante. Ramiro Matos dijo que probablemente fue diseñado específicamente para miembros de élite de la sociedad. Algún rey o funcionario de alto nivel lo habría usado para mandar a sus esclavos a algún otro lugar del palacio. Aún queda una pregunta: ¿cómo descubrieron los chimú la tecnología telefónica 1000 años antes de que otra civilización la descubriera? Si eso no es avanzado, no sé qué lo es. Los dinosaurios y el Imperio Jemer. Me encantaría creer que en el siglo XII el Imperio Jemer tenía establos llenos de dinosaurios. Olvídate de los caballos, los guerreros jemeres montaban estegosaurios en la batalla. Incluso hay pruebas de ello en el templo monasterio de Tam Prang en Camboya. El templo fue construido bajo las órdenes de Jayavarman VII en honor a su madre. Fue algo muy dulce para el rey construir un templo tan grandioso para apreciar la memoria de su madre. El templo está decorado con numerosos bajorrelieves de animales y bestias míticas. La mayoría de los animales son bastante comunes, criaturas como lagartos, jabalíes y búfalos de agua. Pero uno de los animales no es tan común. En una de las columnas está la imagen de lo que es inconfundiblemente un estegosaurio. Es difícil no ver un estegosaurio cuando miras este bajorrelieve. Muchos creen que la antigua talla es una prueba de que los dinosaurios coexistieron con los humanos. ¿Pero lo fue realmente? Los científicos tradicionales descartan por completo las teorías marginales y dicen que el relieve del estegosaurio es en realidad un rinoceronte. No sé ustedes, pero yo nunca he visto un rinoceronte con púas de dinosaurio en la espalda. Quizás el artista hizo un mal trabajo, quizás sea un engaño moderno, o tal vez este mundo no sea lo que parece. Quizás los dinosaurios todavía prosperaban en las selvas del sudeste asiático antes de que el Imperio Jemer se derrumbara en el siglo XV. ¿Qué opinas? Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Agujeros de estrellas. Hay unos agujeros muy extraños y muy precisos tallados en roca antigua. Los agujeros en forma de estrella, a veces llamados agujeros pentagonales, son tan suaves y perfectos que parecen modernos. Se han encontrado en toda América del Norte y nadie ha podido descubrir qué son. Estos extraños agujeros representan una tecnología fantástica utilizada por los nativos americanos, o los misteriosos agujeros quedaron mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. Uno de los mejores lugares para ver agujeros de estrellas es Flint Quarry en Monson, Massachusetts. Se pueden ver perforados en el techo de roca blanco y liso, casi como la marca de un cortador de galletas. Cada agujero es una estrella o pentagrama perfecto, perforado en piedra sólida. Ninguna herramienta de pedernal u obsidiana podría haber hecho tal cosa. Hay mucha especulación en torno a las técnicas de construcción antiguas desde el antiguo Egipto hasta Perú. Los egipcios eran famosos por perforar pozos perfectamente lisos. Se pueden ver ejemplos de ello en todo el país. La gente ha tratado de explicar cómo lo hicieron los egipcios, pero nada tiene sentido. Deberían haber necesitado herramientas eléctricas para hacer agujeros tan perfectos. Lo único que puedo decir es que al menos los egipcios perforaron agujeros circulares. Los agujeros estelares en Norteamérica no tienen ningún sentido. ¿Cómo se perfora en forma de estrella? Si bien la mayoría son estrellas de 5 puntas, hay otras con 6 o incluso 12 puntas. Todos ellos son totalmente lisos como si hubieran sido hechos con láser. Los agujeros estelares no están solo en Massachusetts. Una gran cantidad de agujeros se encontraron en Nueva Inglaterra. Un gran ejemplo fue descubierto en Ordion Point, en New Hampshire.
Se encontró otro agujero estelar en un glaciar errático, un tipo de roca en el bosque de Johnstown, en una gran roca de Cape Cod cubierta por años y años de guano de murciélago. Hay otro inconfundible agujero de estrellas. Otra cosa acerca de las perforaciones avanzadas del antiguo Egipto y Perú es que allí los agujeros se pueden encontrar en bloques de construcción para monumentos. En América del Norte, los agujeros de las estrellas están en bloques de piedra aleatorios que no parecen haber sido utilizados para nada. ¿Cuál era el punto de perforarlos? ¿Quién los perforó? ¿Y hace cuánto tiempo? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida. ¿Qué es real? Este realmente te dejará boquiabierto. ¿Cómo se explica un artefacto humano encontrado en las profundidades de la Tierra, alojado dentro de un trozo de carbón que se formó antes de que existieran los humanos? Realmente no puedes explicarlo, así que lo descartas como un artefacto fuera de lugar. Pero, ¿son estos extraños artefactos reales o elaborados engaños? En junio de 1891 apareció un informe en un periódico de Illinois. Se había encontrado un artefacto moderno en un trozo de carbón de una mina en el sur de Illinois. Según el Servicio Geológico del estado de Illinois, el carbón se formó hace entre 260 y 320 millones de años. Eso fue durante una era conocida como el período carbonífero, antes de que existieran los dinosaurios. El artefacto en cuestión era una pequeña cadena de oro de unos 25 centímetros de largo y de evidente factura antigua. Se desprendió de un trozo sólido de carbón como si saliera del cascarón de un huevo. El artefacto no fue encontrado solo cerca del carbón. No fue dejado caer accidentalmente por alguno de los mineros. El carbón llegó hasta una mujer llamada Señora Culp, y cuando dejó caer el trozo, el collar salió disparado. Este artefacto había estado encerrado dentro del carbón presumiblemente durante millones de años. Pero este tipo de cosas pasan mucho. Entonces, ¿cuál es la explicación? Intenté buscar una, pero hasta ahora no tuve suerte. Aunque, sin embargo, hay una explicación para ello que no tiene ningún sentido. Tiene tanto sentido como la olla de hierro encontrada dentro de otro trozo de carbón en Oklahoma en 1912. Puedes ver la vasija tú mismo en el Creation Evidence Museum en Glen Rose, Texas. El bote incluso venía con una declaración jurada firmada por Frank J. Kenwood de Sulphur Springs, Arkansas. Frank juró que fue él quien rompió el trozo de carbón con un mazo en 1912. Del trozo roto cayó la pequeña olla de hierro. Un amigo y compañero de trabajo, Jim Stahl, fue testigo de todo con sus propios ojos. Este trozo de carbón en particular era incluso más antiguo que el de Illinois y tenía aproximadamente 312 millones de años. Podría seguir todo el día con ejemplos. En 1944 se descubrió una campana de latón en un trozo de carbón en Virginia Occidental. Se cree que la campana tiene 300 millones de años y tiene una deidad hindú tallada encima. Intenta encontrarle sentido a eso. O intenta encontrarle sentido al soporte de pipa indio descubierto en Inglaterra en 1852. El artefacto se encontró durante una explosión en Dorchester, arrancado de una sólida piedra de pudín a 4.6 metros de profundidad. Aunque estaba enterrado bajo tierra y atrapado en la roca sólida, el artefacto era idéntico a los soportes para pipas fabricados en la India en el siglo XIX. A menos que se teletransporte desde la fábrica en la India al interior de una roca sólida en Inglaterra, no veo ninguna explicación lógica. ¿Y tú? Si no lo haces, únete al club. Tomadas individualmente, estas historias pueden descartarse como fenómenos accidentales, pero cuando miras a todas las demás, queda claro que algo inusual está sucediendo. ¿Por qué crees que estos artefactos siguen apareciendo así? La estructura más antigua conocida del mundo. ¿Cuándo crees que se construyó la cabaña de madera más antigua del mundo? ¿Fue un colono leñador del siglo XVIII con barba canosa y un poco de cuadros? ¿O fue un grupo indígena hace 13.000 años que vestía únicamente taparrabos? Lo siento, pero ninguna de estas respuestas se acerca a la verdad. Científicos de Zambia han descubierto lo que parece ser la estructura de madera más antigua del planeta. Los científicos encontraron evidencia de una cabaña de madera construida hace 476.000 años. Eso es más de 100 veces más antiguo que las pirámides más antiguas de Egipto. El sorprendente descubrimiento se realizó gracias a científicos de la Universidad de Liverpool. El profesor Larry Barham dirigió las excavaciones en las cataratas Kalambo, en Zambia, África. Es un área rica en material prehistórico, incluida evidencia de ocupación humana durante la Edad de Piedra y hasta los tiempos modernos. Nadie esperaba encontrar evidencia de una cabaña.
una cabaña de madera real de hace casi medio millón de años. Junto a la casa, los arqueólogos encontraron herramientas de madera, herramientas como una cuña, un implemento para cavar y una rama con muescas. Toda la evidencia apunta a que los primeros homínidos tenían conocimientos básicos de arquitectura. ¿Sabes cuándo aparecieron los humanos modernos en la línea de tiempo evolutiva? Te daré una pista. No fue hace 476.000 años. El Homo sapiens moderno solo existe, según toda la evidencia científica conocida actualmente, desde hace 350.000 años. Quien construyó esta cabaña de madera en África no era humano, solo podrían haber pertenecido a una especie de homínido aún más antigua. Hasta ahí llega el descubrimiento por ahora. Los arqueólogos tienen pruebas de una cabaña construida por una criatura conocida que claramente poseía conocimientos superiores. ¿Caminaron los humanos con los dinosaurios? Esta es una gran pregunta. La respuesta podría resultar una gran sorpresa. En el río Paluxy, en Glen Rose, Texas, hay huellas de dinosaurios justo al lado de huellas humanas. En el parque estatal Dinosaur Valley se han descubierto huellas humanas exactamente en la misma capa de piedra que las huellas de dinosaurios. La evidencia parece sugerir que los humanos caminaron junto a los dinosaurios antes del asteroide que extinguió a nuestros amigos reptiles. Se han encontrado decenas de huellas convincentes en la zona del río Paluxy. Por ejemplo, la huella humana que es parcialmente destruida por una posible huella de pterodáctilo. Parece como si el enorme pájaro reptil pisó la huella humana poco después de su creación. ¿Realmente los dinosaurios seguían los pasos de los humanos en un sentido literal? Para entenderlo necesito contarte un poco más sobre el río Paluxy. Las huellas de dinosaurios aquí son genuinas. En la era Cretácica, hace más de 66 millones de años, un gran mar se estaba retirando rápidamente de esta parte de América del Norte. Cuando el mar se retiró, dejó tras de sí un vasto pantano. Los dinosaurios caminaban por el pantano dejando sus huellas en el terreno fangoso. Bajo el sol feroz, las huellas quedaron cocidas y fosilizadas. Incluso puedes fosilizar tus propias huellas. Deja un par de huellas en el barro en un día soleado y regresa más tarde para encontrar tus huellas duras como la piedra. Las huellas de dinosaurios en el río Paluxy comenzaron a excavarse en los años 1930. La mayoría fueron llevadas al Museo Americano de Historia Natural. El río es un poco voluble. A veces se inunda, a veces se seca por completo. Cuando el río está seco, puedes caminar por su fondo y encontrar huellas de gatos, dientes de sable y huellas de dinosaurios, y tal vez algunas huellas humanas. La razón por la que digo tal vez es que los expertos no están de acuerdo sobre el tema. Los creacionistas creen que ciertas huellas encontradas aquí fueron definitivamente hechas por humanos hace 120 millones de años. Los paleontólogos no creen que eso sea cierto. Muchos científicos han descartado las supuestas huellas humanas como nada más que huellas alargadas de dinosaurios. Uno de los circuitos más disputados es el de Taylor Trail. El sendero parece como si una persona hubiera dejado huellas mientras caminaba por el pantano. Sin embargo, los científicos creen que las huellas provienen de un dinosaurio con pies sospechosamente parecidos a los humanos. Hay otra pista que es aún más sospechosa en el vecino Nuevo México. Se llama Pista de Zapata. Se trata de una huella humana perfectamente conservada, incrustada en un trozo de piedra caliza del Pérmico de hace 250 millones de años. La Pista de Zapata tiene más del doble de antigüedad que el de Taylor Trail en Texas. La huella es de unos 10 millones de años antes de que evolucionara el primer dinosaurio. Si esta pista es real, prueba que los humanos estuvieron en la Tierra antes que los dinosaurios. Ni siquiera es tan difícil de imaginar. Si enormes y pesados lagartos tan altos como rascacielos pudieron evolucionar, también pudieron haberlo hecho los humanos. ¿Interactuaron el Asia medieval y Gran Bretaña? Se descubrieron dos monedas que no tienen ningún sentido en dos sitios separados en Inglaterra. Las misteriosas monedas de hace casi 1000 años representan un vínculo hasta ahora desconocido entre el Asia medieval y la Gran Bretaña medieval. ¿Qué estaban haciendo estas dos culturas? La primera moneda misteriosa fue descubierta en 2018 en Cheshire. Fue la primera moneda china de la dinastía Song del norte encontrada en Inglaterra. Ahora se ha encontrado una segunda moneda en un campo cerca de Petersfield. La doctora Caitlin Green de la Universidad de Cambridge dijo que una de las monedas fue encontrada a 32 kilómetros, de donde se descubrió la única pieza medieval de cerámica china medieval importada de Inglaterra. Debe haber algún tipo de correlación.
Estas monedas podrían demostrar que hubo muchos más viajes de ida y vuelta entre Gran Bretaña y China de lo que se pensaba anteriormente. Marco Polo se convirtió en el primer europeo famoso en viajar por Asia en el siglo XIII, pero estas monedas se acuñaron alrededor del año 1068, lo que significa que ya existía comercio. Se han encontrado monedas inglesas con fechas similares incluso en lugares tan lejanos como Vietnam. Entonces, ¿tenía una relación más estrecha de lo que pensamos? Házmelo saber en los comentarios. ¿Por qué el yeso maya es tan fuerte? Hay un misterio por resolver en lo que respecta a la ingeniería maya. ¿Cómo consiguieron hacer un yeso tan magníficamente resistente? Probablemente hayas oído hablar del hormigón romano antes y de que era incluso mejor que el hormigón moderno, aunque se inventó hace 2000 años. Hay un fenómeno similar con el yeso de cal maya. Los científicos siempre se han preguntado cómo las antiguas estructuras mayas han sobrevivido tanto tiempo en las selvas húmedas de México y Centroamérica. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada cree haberlo descubierto. No se debe subestimar la fuerza del sol en lugares como Guatemala y Honduras. La humedad tropical y la luz solar abrasadora son suficientes para arruinar incluso los edificios de más alta tecnología si no se les da mantenimiento durante décadas. Sin embargo, en el Valle de Copán, en Honduras, todavía quedan estructuras mayas que fueron construidas en el siglo V. Las estructuras no solo están de pie, sino que se mantienen orgullosas y apenas sufren daños. No pienses ni por un segundo que esto es algo muy extendido en Mesoamérica. Las estructuras aztecas que se construyeron en el centro de México siglos después de la desaparición de los mayas de Honduras se han derrumbado. Los mayas hicieron algo que hizo que sus edificios fueran mucho más fuertes que los de los aztecas, aunque eran mucho más antiguos. Los científicos viajaron a la zona arqueológica de Copán y tomaron muestras de la antigua ciudad. También consultaron a descendientes de mayas modernos que todavía viven en la zona. Los resultados de este estudio mostraron que ciertos tipos de material biológico ayudaron a crear un yeso de cal insoluble. Los mayas utilizaban la savia del árbol de ejiote para crear yeso que era casi indestructible. Pero aquí está el secreto. Los mayas no fueron los primeros en idear el yeso de piedra caliza. Casi todas las civilizaciones descubrieron cómo utilizar el yeso. Toma un poco de piedra caliza, caliéntala a 538 grados Celsius y luego mézclala con agua. Es un procedimiento sencillo, pero los mayas fueron un paso más allá y agregaron savia. Agregar solo un ingrediente adicional marcó una diferencia significativa. Es por eso que los edificios mayas siguen en pie mientras las ruinas aztecas se derrumbaron. Una masa fuera de lugar. Un arma que normalmente solo se ve en los juegos de rol fue descubierta por arqueólogos aficionados en Polonia. Resultó ser un descubrimiento desconcertante porque el arma tiene 3000 años y no pertenece a ninguna cultura conocida. Esa asombrosa arma es una masa, una piedra gigante de metal puntiaguda unida a un palo. Es un arma tan antigua como la propia guerra. Y aunque es posible que la hayan utilizado en Polonia durante la Edad del Bronce, este tipo en particular no lo fue. Parece como si viniera del Medio Oriente. Los científicos están tratando de descubrir cómo terminó enterrada cerca de Dukla. Los arqueólogos aficionados no buscaban tesoros antiguos, por lo que quedaron bastante asombrados por lo que encontraron. Inicialmente fueron a buscar artefactos de la Segunda Guerra Mundial. Los muchachos habían recibido información de que en 1939 se había producido una batalla desconocida en la zona. Mientras excavaban, encontraron un puñado de proyectiles que probablemente fueron disparados durante el combate. También encontraron algunas monedas y la cabeza de la masa de la Edad del Bronce. La masa debe haber sido utilizada en una batalla mucho anterior. El hecho de que se haya perdido con artefactos de una guerra moderna es algo espeluznante. ¿Qué tan común crees que era la masa en el mundo antiguo? Siempre se ven guerreros empuñando escudos y espadas, pero las masas eran igual de populares, especialmente en Medio Oriente y el antiguo Egipto. Eran extremadamente efectivas para aplastar cráneos. Estas armas también eran fáciles de fabricar. Antes de que la gente descubriera cómo moldear acero para hacer espadas mortales, trabajaban con lo que tenían disponible. Por lo general, esto significaba tomar un bloque puntiagudo de piedra, hueso, cobre o bronce y sujetarlo a un palo pesado. El gran misterio aquí es el origen del arma. No hay ningún ejemplo similar en ninguna parte de este lugar de Europa. La masa, que data del año 1000 a.C., debe proceder de algún lugar lejano. Podría haber sido transportada a través de los Cárpatos como parte de una antigua ruta comercial.
Quizás era propiedad del comandante de un ejército extranjero que invadió la región como parte de una guerra que la historia olvidó. Hay un montón de explicaciones potenciales, pero los científicos no saben cuál es la correcta. Antiguos astronautas en Italia. Una de las mayores colecciones de petroglifos prehistóricos del mundo se encuentra en Italia, en la provincia de Brescia. Los grabados rupestres están repartidos en 180 lugares, grabados en más de 2000 rocas y representan una amplia variedad de cosas. Fue el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Italia en 1979. Se han encontrado más de 300.000 figuras. Algunas de ellas están, y lo digo en serio, fuera de este mundo. Antes de hablarte de los extraños astronautas dibujados en Brescia, necesitas saber sobre los pueblos prehistóricos que vinieron aquí. Cuando la última gran glaciación, también conocida como Edad del Hielo, terminó y el hielo comenzó a derretirse, los humanos llegaron a Val Camonica. Esta fue una migración lenta hace entre 14.000 y 10.000 años. Luego, durante los siguientes 10.000 años consecutivos, hasta finales del siglo XIX, la gente dibujó cosas en las rocas. Algunas de las tallas más antiguas y misteriosas se conocen como los astronautas. Se remontan al 8000 a.C. Los astronautas son figuras antropomorfas que visten trajes espaciales. Estos seres tienen en la cabeza lo que parecen cascos de burbujas como peceras al revés. También sostienen extrañas herramientas en sus manos. Si bien no pilotean naves espaciales, se parecen extrañamente a astronautas de otro mundo. Aquí hay otros petroglifos extraños como los seres altos con cuernos saliendo de sus cabezas. Parecen gigantes con cuernos y son sorprendentemente similares a otros petroglifos encontrados al otro lado del océano en América del Norte. El Jesús fallido. Voy a mostrarte una imagen que no pertenece a ninguna versión de la historia. Sin embargo, aquí está. La imagen es de la Associated Press. En el lado izquierdo se encuentra el fresco Ecce Homo de Jesucristo, muy dañado. En el lado derecho está la versión restaurada. ¿Qué opinas? ¿Captó el artista la sensación del original? ¿O se trata del trabajo de restauración más fallido de la historia? Fue un error tan increíble que la gente lo llamó impío, pero en un extraño giro de los acontecimientos, el fallido trabajo de restauración convirtió a una pequeña ciudad en el nuevo destino turístico de visita obligada. Todo comenzó en 2012 con la restauradora de arte aficionada, Cecilia Jiménez. Cecilia es del pequeño pueblo español de Borja. Quería arreglar el rostro muy dañado de Jesucristo pintado en 1930 por Elías García Martínez. Cuando terminó, bueno, ya has visto la foto. No hay necesidad de mancillar más los esfuerzos de Cecilia, aunque diré que el trabajo fallido se volvió viral y miles de personas lo compararon con una papa borrosa o un mono. 4 años después, en 2016, la ciudad se vio inundada de turistas. Más de 160.000 visitantes llegaron a la iglesia Santuario de la Misericordia. Todos querían deleitarse con la fallida restauración. No se cansaban de las tazas y las botellas de vino e incluso de los ositos de peluche con la cara borrosa de papa de Jesucristo. Los lugareños se hicieron ricos vendiendo toda la mercancía que pudieron producir. La moraleja de la historia es que en realidad no hay mucha moraleja aquí. Las trágicas habilidades artísticas de una mujer destruyeron una pintura religiosa y los lugareños se enriquecieron con ella. Los historiadores encontrarán el fresco Ecce Homo actualizado dentro de 1000 años y se preguntarán ¿qué pasó? Las estatuas de robots. Los mayas estaban bastante avanzados, pero ¿podrían haber descubierto también los robots? Para entenderlo, debo llevarte a las ruinas de Oxkintoc, ubicadas a unos 97 kilómetros de la ciudad mexicana de Mérida. La mayor parte de la ciudad está completamente destruida. De hecho, muchos de los edificios están tan destruidos que parecen como si hubieran sido aplastados por una gran prensa hidráulica. Parecen como si un gigante los hubiera pisado, arrugando los edificios como una lata vacía bajo tu pie. Nadie sabe exactamente qué pasó para causar la destrucción aquí. Se ha sugerido que hubo una inundación, tal vez un tsunami gigante que arrasó los edificios o dejó los templos hechos jirones. El verdadero misterio se encontró en un pequeño patio en las afueras del centro de la ciudad. Aquí se descubrió un templo fragmentado y sus columnas rotas. Las columnas estaban talladas con figuras que no son comunes en el mundo maya. Para ser franco, parecen robots.
Cuando vas de ciudad en ciudad investigando antiguas ruinas mayas, tienes una idea de lo que es normal. Las figuras talladas en las columnas de Oxkintok parecen tan extrañas que tal vez ni siquiera sean mayas. Algunas de las estatuas fueron transportadas al Museo Antropológico de la Ciudad de México, otras fueron llevadas al Museo de Historia Natural de Mérida. Todas ellas parecen llevar una armadura protectora. Los arqueólogos creen que podrían ser guardias o guerreros, pero muchas personas han notado que tienen una forma de robots primitivos. Tienen ojos saltones que sugieren que llevaban gafas protectoras. Uno tiene la típica cabeza cuadrada de un robot de juguete de los años 50. Existe una teoría de cómo llegaron estas figuras a Oxkintok. Prepárate porque entras directamente en el ámbito de lo extraño. Algunos expertos, incluido el galardonado productor de podcast Cliff Dunning, han sugerido que las figuras estaban en la ciudad antes de que llegaran los mayas. Podría ser que las figuras fueran talladas por una cultura diferente en una época diferente, una época histórica totalmente desconocida en la que México estaba poblado por una sociedad más avanzada. Es posible que las figurillas ya estuvieran en ruinas cuando llegaron los mayas del Clásico y repoblaron la selva después de una catástrofe. Esto podría explicar por qué gran parte de Oxkintok parece como si hubiera estallado una bomba. ¿Qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. El rey David, ¿realidad o ficción? ¿Cuántos reyes bíblicos puedes nombrar sin hacer trampa? Rey Salomón, ¿verdad? Era un grande y probablemente conozcas al rey David, el pastor que mató a Goliat con su honda y se convirtió en un gobernante poderoso. Pero lo que quizás no sepas es cuánto de la historia de David es real y cuánto es un cuento de hadas. La mayoría de los historiadores coinciden en que David fue una figura real que gobernó un reino alrededor del año 1000 a.C., pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cuán grande fue ese reino. Ahora, el profesor Joseph Garfinkel del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea cree tener la respuesta. Es posible que el profesor haya demostrado que la Biblia es históricamente exacta, al menos en lo que respecta al rey David. El profesor Garfinkel ha vinculado 5 ciudades antiguas de la región de Judea que fueron fundadas hace unos 3000 años. Buscó en antiguas publicaciones arqueológicas para encontrar las ciudades. Cada una fue excavada por separado, por lo que ninguna de ellas estuvo conectada correctamente. Ahora Garfinkel está utilizando las ciudades como prueba potencial de que el rey David gobernó un imperio poderoso. Cuando se trata del rey David, existen 2 escuelas de pensamiento principales. Una es que David era un líder beduino que gobernaba sobre no más de un par de miles de pastores cerca de Jerusalén. La otra escuela de pensamiento es que David gobernó un imperio enorme que incluía ciudades fortificadas cerca de Jerusalén. La Biblia dice que el rey David fue el último. Gobernó una nación grande y poderosa según los textos bíblicos. El problema siempre ha sido que no hay mucha evidencia. De hecho, los científicos ni siquiera pensaron que David fuera real. El erudito danés Niels Peter Lemke escribió una vez: es probable que los cuentos sobre el rey David sean tan históricos como las leyendas sobre el rey Arturo. Todo esto cambió en 1993. El arqueólogo Abraham Biram descubrió una inscripción en el norte de Israel. La inscripción tenía una línea que conmocionó a la ciudad científica. Esa única línea era: la casa de David. Esta fue la primera confirmación de que el rey David era un verdadero gobernante. El debate solo cambió a partir de ahí. Bien, el rey David era real, pero ¿tenía un imperio? En Israel estalló una batalla académica sobre cuán grande era el reino de David. Israel Finkelstein, un arqueólogo local, publicó un artículo afirmando que David era poco más que un jefe guerrero que comandaba a los pastores de ovejas. El debate sigue vigente hoy en día, aunque la prueba del profesor Garfinkel parece confirmar que la versión de la Biblia es la correcta. Pero si David realmente gobernó un reino tan grande, ¿por qué su nombre solo se ha encontrado una vez? El faraón Ramsés el Grande fue el rey de Egipto 200 años antes que el rey David y tiene estatuas monumentales que aún se conservan en todo el país. Sin embargo, el nombre de David solo aparece una vez. Una moneda bizantina en territorio vikingo. Se encontró un objeto en las montañas de Noruega que no debería haber estado en las montañas de Noruega. El objeto es una rara moneda bizantina acuñada en Constantinopla hace más de 1000 años. Fue descubierta por un arqueólogo con un detector de metales a 2575 kilómetros de su casa. ¿Cómo acabó la moneda en un lugar tan remoto?
Tal vez puedas resolverlo porque los científicos están perplejos. La moneda fue fechada con precisión entre el 977 y el 1025. Durante este tiempo habían varias casas de moneda operando en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. La moneda está en un estado fantástico y representa a Jesucristo sosteniendo una Biblia en una cara. Sobre Jesús hay una inscripción en latín que dice: Jesucristo, Rey de los que reinan. En la otra cara de la moneda están los emperadores Basilio y Constantino. Se trataba de una moneda estándar que se podía utilizar para pagar bienes y servicios, exactamente igual que el papel moneda actual. Pero ¿cómo acabó en Noruega? La mejor suposición que tienen los arqueólogos es que la moneda pertenecía nada menos que a Harald III, el legendario rey de Noruega. Harald gobernó desde 1045 hasta 1066, pero antes de convertirse en rey sirvió como guardián de la realeza bizantina en la década de 1030. Apodado Harald el Despiadado, el rey pudo haber saqueado la moneda durante su estancia en Bizancio y luego haberla perdido en su nación natal, Noruega. Aunque esa es una historia bastante fantasiosa, se supone que la moneda perteneció a un rey que se la robó a un emperador. La verdad es que la moneda de oro se encontró en una montaña al azar, cerca de nada más digno de mención. Podría haber sido traída allí por un cuervo, como todos los expertos saben. Número 9. Colgante de jade maya. En 2015, los arqueólogos que trabajaban en una región algo remota de Nimli Punit en el sur de Belice descubrieron un gran colgante de jade en forma de T que contenía misteriosos jeroglíficos tallados. Es el segundo artefacto maya de jade más grande jamás encontrado en el país y mide 19 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y 0.8 centímetros de espesor. Los reyes usaban colgantes como este durante las ceremonias importantes y a menudo eran enterrados con ellos, pero este colgante se encontró entre restos de un palacio, en un área que se sabe que contiene pocos artefactos mayas. Se remonta alrededor del 800 después de Cristo y se encontró en medio de una colección de otros objetos, incluida cerámica y una escultura de piedra de una deidad. Fue como encontrar el diamante Hope en Peoria en lugar de en Nueva York, dijo el investigador principal, Geoffrey Braswell, sobre el descubrimiento. Esperaríamos algo así en una gran ciudad del mundo maya. En cambio, estaba aquí, lejos del centro. Aún más impresionante, el colgante es el primer artefacto de este tipo con inscripciones históricas. Los grabados no han sido completamente descifrados, pero datan del año 672 y cuentan la historia del líder que lució la pieza, el rey Hanab ol-Kinich. Además, el texto explica que era de una ciudad de la actual Belice, ubicada a 5 horas en automóvil desde donde se encontró el colgante. Antes del descubrimiento, los investigadores realmente no pensaban que los sitios estaban conectados, ya que están separados por un espeso bosque y una cadena montañosa. Braswell cree que se fundó una nueva dinastía en Nimli Punit, en la época en la que se utilizó el colgante. Sin embargo, cualquier gloria que pudiera haber tenido duró poco. Alrededor del 800 después de Cristo, la civilización maya se derrumbó en todo Belice y Guatemala, y Nimli Punit fue abandonada una década después del entierro del colgante. Las razones del abandono de los reinos mayas en la región son tan misteriosas como el colgante en sí. Es posible que el cambio climático haya provocado la extinción de cosechas y la muerte de la civilización, pero todo lo que los expertos pueden hacer por ahora es especular, mientras continúan buscando una explicación. Número 8. Guía al inframundo. A finales de 2019, los arqueólogos descubrieron la copia más antigua conocida del Libro de las Dos Vías, una guía y mapa del inframundo del Antiguo Egipto. Es tan antiguo que es precursor del Libro de los Muertos. El libro detalla el inframundo del Antiguo Egipto y los dos caminos hacia Rostau, el glorioso reino de Osiris, el dios de la muerte. Los dos caminos se refieren a tomar el camino sobre la tierra o el camino sobre el agua, que están separados por un lago de fuego. Los expertos creen que puede ser el primer libro ilustrado de la historia, y la copia recientemente descubierta data de aproximadamente 4000 años. La revista Smithsonian informa que la copia del Libro de las Dos Vías se une a otras 2 docenas de otras conocidas por los arqueólogos modernos. Un artículo publicado en la revista de arqueología egipcia describe el libro recientemente descubierto y dice que es anterior a las otras copias en aproximadamente 40 años. Pasado por alto por ladrones de tumbas y arqueólogos anteriores, fue descubierto en 2002 en un ataúd durante las excavaciones de un pozo funerario en la ciudad de Dair al-Barsha.
Las inscripciones, que fueron escritas dentro del sarcófago de una mujer de alto estatus llamada Ankh, y otros artefactos de la tumba, se remontan al reinado del faraón Mentuhotep II, quien gobernó hasta alrededor del 2010 a.C. A pesar de su historia bien documentada, los investigadores luchan por comprender muchos elementos del libro de las dos vías. El texto era un elemento común en las tumbas egipcias, y el texto describe demonios, espíritus y fuego que solo se pueden vencer con hechizos especiales. Los mapas del libro están llenos de extrañas figuras y símbolos que han sido muy difíciles de entender. También hay rituales especiales escritos en el libro, probablemente destinados a resucitar dioses o seres humanos fallecidos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Huellas fuera de lugar. Mientras examinaban las antiguas huellas de elefantes, camellos, búfalos y caballos extintos en el sedimento preservado de un antiguo lecho de lago en el desierto de Nefud, en el norte de Arabia Saudita, los arqueólogos detectaron 7 huellas de aspecto humano que luego determinaron que datan de entre hace 112.000 y 121.000 años. El fascinante hallazgo posiblemente califica como la evidencia más antigua del Homo sapiens en la península arábiga. Descubrimientos como desafían y complican la creencia de que los primeros humanos emigraron a África en masa hace unos 60.000 años, al sugerir que al menos algunas personas se fueron miles de años antes. En el momento en que los humanos cruzaron, el ahora árido desierto era más húmedo y más verde, al igual que la actual sabana africana. No se encontraron herramientas en el sitio, lo que indica que las personas solo se detuvieron brevemente al pasar por la región. Es cierto que es posible que los neandertales dejaran las huellas, pero un estudio concluyó que es más probable que sean humanos, que eran más altos y ligeros. Además, el momento de las huellas no se alinea con la entrada de los neandertales en la región con condiciones más frías. Este y otros descubrimientos recientes solo demuestran que los científicos todavía tienen mucho que aprender cuando se trata de comprender nuestro pasado humano. Número 6. Galeón español hundido en Australia. El cazador de naufragios y documentalista Ben Krupp, que ha descubierto más de 100 naufragios a lo largo de su carrera, está decidido a demostrar que los españoles llegaron a Australia más de un siglo antes de que el capitán James Cook llegara a la costa este en 1770. En abril del año 1984, Ben Krupp lanzó una expedición en búsqueda de un galeón español hundido y un asentamiento minero de oro del siglo XVII que que existía en el extremo norte de Queensland. Basado en pistas que encontró usando mapas antiguos, pistas ocultas e investigaciones históricas y leyendas, Krupp cree que el rey Felipe IV de España envió 3 expediciones a la región en búsqueda de oro durante la década de 1640. Cita la relación tensa de España con Gran Bretaña durante el siglo XVI como causa probable de la misión y teoriza que los españoles enviaron exploradores para encontrar oro para financiar la reconstrucción de la flota naval armada que fue destruida en 1588. En consecuencia, según Krupp, al menos un barco terminó en lo que ahora es la pequeña ciudad de Bamanga, en el extremo norte de Cape York. Además, cree que la tripulación del barco probablemente grabó en una roca el año y el nombre del barco de acuerdo con las tradiciones de la época. Quizás encontraron oro, lo extrajeron y se fueron, enterrando cualquier asentamiento temporal que habían construido antes de partir hacia España. En el camino, el barco supuestamente se encontró con un destino destructivo y su tripulación y su botín nunca se volvieron a ver. Krupp cree que los restos hundidos del barco especulativo están ahí afuera, esperando a ser descubiertos. También está buscando otros artefactos que puedan ayudar a probar su teoría aparentemente lejana, incluida la piedra grabada y un cañón del que escuchó, pero que no ha encontrado después de 8 años de búsqueda. Desafortunadamente, parece que Krupp tiene más pistas que hallazgos reales, y que sus incansables esfuerzos han resultado infructuosos hasta ahora. Sin embargo, está decidido a demostrar que sus sospechas son correctas. Número 5. ADN vikingo. Gran parte de lo que los expertos pensaban que sabían sobre la etnia de los vikingos se cambió en septiembre de 2020, cuando los investigadores secuenciaron los genomas de 442 hombres, mujeres y niños de sitios arqueológicos en Europa y Groenlandia como parte del mayor estudio de ADN vikingo jamás realizado. El equipo también analizó la información genética de 3.855 personas que actualmente viven en lugares con contacto vikingo conocido,
incluidos Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Para sorpresa de los investigadores, parece que los vikingos no se cruzaban con bastante regularidad con las poblaciones que encontraban. El autor principal del estudio, Eske Willerslev, dijo: encontramos diferencias genéticas entre diferentes poblaciones vikingas dentro de Escandinavia, lo que muestra que los grupos vikingos de la región estaban mucho más aislados de lo que se creía. Aún más sorprendente, la evidencia muestra un patrón de ADN que viaja hacia el norte a Escandinavia, desde el sur de Europa y Asia antes de la era vikinga. De hecho, algunos de los vikingos no eran genéticamente escandinavos en absoluto, y un individuo resultó ser de la antigua cultura guerrera picta. En otras palabras, esto significa que el ADN, la cultura y las costumbres de los vikingos probablemente tenían raíces más complejas de lo que los expertos creían anteriormente. El estudio, como muchos, dio lugar a más preguntas que los investigadores ahora deben centrarse en responder, incluido ¿quiénes eran en realidad los vikingos? Número 4. Inscripción de la tumba extraña. El Parque Nacional Beit Gruvin Maresha de Israel alberga dos antiguas ciudades excavadas situadas en las estribaciones de Judea, en un área conocida como la Tierra de las Mil Cuevas. Ambas fueron fundadas en el siglo III y sirvieron como diversos centros multiculturales debido a su ubicación a lo largo de rutas comerciales. Las excavaciones en el sitio comenzaron a principios del siglo XX y se reanudaron después de las décadas de 1980 y 1990, y su mayor misterio es también el más antiguo. En 1902, un par de exploradores llamados John Peters y Hermann Thiers encontraron una notable tumba en una cueva que contenía nichos funerarios y una colección de inscripciones y grafitis griegos, llamada la Cueva de Sidonia o la Cueva de Apolófanes. Es la única cueva pintada del período helenístico que se conoce en Israel. La mayoría de las inscripciones son los nombres de los muertos, junto con algunas frases ominosas como «esto también se toma» y «no molestes a la niña», y las alcobas están rodeadas de pinturas de animales y criaturas míticas. Pero un grabado sobre una pintura del perro de tres cabezas Cerberus dice: «No queda nada que pueda hacer por ti, ni nada que te dé placer. Me acuesto con otro, pero te amo, el más querido para mí. En nombre de Afrodita me alegro de una cosa: tengo tu abrigo como garantía, pero yo huyo y te dejo en libertad. Haz lo que quieras, no golpees la pared, el ruido se escucha en el interior. Nos avisaremos con movimientos, que esta sea nuestra señal». Los investigadores creían que el mensaje era entre dos amantes, pero otros han sugerido que la talla críptica era un poema de amor o un mensaje de una prostituta a su cliente. Número 3. Herramientas de cueva. En 2020, un equipo de investigación internacional dirigido por el arqueólogo paleolítico, el Dr. Jonathan Hogg, reveló el descubrimiento de herramientas de piedra antiguas en Lapa do Picareiro, una cueva cerca de la costa atlántica de Portugal central. Estas herramientas indican que los humanos modernos llegaron a Europa occidental 5000 años antes de lo que los expertos pensaban anteriormente, reescribiendo la historia del asentamiento en Europa. En el sitio se encontraron herramientas de piedra hechas por humanos modernos, llamadas herramientas auriñacienses. Tienen forma y tallado en hojas rudimentarias. Los artefactos, que son similares a los descubrimientos en otros sitios de Euroasia y la llanura rusa, se remontan a una época en que los científicos pensaban que los neandertales habitaban la Europa más occidental, lo que complica su comprensión de las interacciones entre los dos homínidos. Según el ADN de algunas personas, parece que a veces se mezclaron y tuvieron hijos, pero no era la norma. Nuestros antepasados y los neandertales en su mayor parte permanecieron separados. ¿Cómo lo saben los investigadores? Los neandertales nunca adoptaron esta tecnología de piedra. Parece que los humanos modernos superaron a los neandertales. Somos demasiado rápidos, demasiado inteligentes y demasiado fuertes. Número 2. Historia cursi del maíz. Uno de los cultivos más importantes del mundo, el maíz, se convirtió en un cultivo doméstico hace unos 9000 años. El autor Michael Pollan dijo que hay muchas razones para creer que el maíz ha logrado domesticarnos. Iríamos a donde estaba el maíz y nos quedaríamos allí. Las sociedades antiguas, en lo que hoy es el suroeste de México, comenzaron a cultivar selectivamente teosinte, una hierba silvestre con una cubierta dura y fibrosa y muy pocos granos. No es el delicioso maíz amarillo en el que pensamos hoy, pero después de miles de años, el teosinte se convirtió en uno de los primeros y más confiables cultivos. Cuando los europeos llegaron a América, rápidamente aprendieron lo importante que era y lo difundieron por todo el mundo. Si bien ahora todos probablemente piensan que el maíz es aburrido, ya que es tan común, en realidad hay cosas sobre él que aún no entendemos. En un esfuerzo por llegar al fondo de las cosas, un equipo de investigadores del Smithsonian realizó un estudio utilizando ADN de mazorcas de maíz
de 5.000 años de una cueva en México y descubrieron que todavía estaba en proceso de domesticación. No solo comenzó en México y luego se extendió, sino que fue domesticado en varios lugares, lo que generó un desajuste de la historia evolutiva. El estudio concluyó que la gente viajaba hacia el sur desde México hasta América Central y del sur con maíz parcialmente domesticado y que lo domesticaban al mismo tiempo en diferentes áreas y a diferentes velocidades. Luego la gente regresaba al norte y reintroducía el maíz en México, donde se cultivaban versiones híbridas más productivas. Es cierto que todavía existen lagunas en la historia del maíz, pero la razón por la que es tan importante es que los seres humanos cultivamos más maíz que cualquier otra cosa en el planeta. Si algo le sucediera a nuestros cultivos de maíz, estaríamos en un gran problema, por lo que es importante comprender de dónde proviene y cómo puede adaptarse a los cambios de su entorno. Puede que ahora no te importe el maíz, pero te importaría si le pasara algo. Número 1. Grafiti de Pompeya. Los investigadores no tienen dudas de que el Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, enterrando en ceniza ciudades cercanas como Pompeya y Herculano, pero han debatido durante mucho tiempo en qué época ocurrió el desastre. En 2018, los arqueólogos descubrieron grafitis antiguos en la pared de una casa que se estaba renovando durante ese año, lo que podría arrojar luz sobre esta pregunta sin respuesta. Los textos antiguos escritos por Plinio el Viejo sugieren que el Vesubio entró en erupción el 24 de agosto o alrededor de esa fecha, pero las personas que hicieron copias de estas cartas pueden haber confundido la fecha, porque la evidencia sugiere que la catástrofe ocurrió durante el otoño, después de concluidas las cosechas y en medio de las condiciones de viento características para esta época del año. Escrito en latín, el grafiti describe a un individuo que come en exceso y fue garabateado en una pared parcialmente terminada con carbón. Se encontró entre los artefactos que datan del otoño, incluida una moneda que se acuñó en septiembre o más tarde en el 79 después de Cristo. Además, el grafiti no habría durado mucho en un entorno normal, lo que sitúa la fecha probable de la erupción en algún momento de octubre. Saber exactamente cuándo entró en erupción el Vesubio puede proporcionar información histórica importante, lo que ayuda a los expertos a comprender mejor cosas como la propagación estacional de enfermedades, por lo que es más importante de lo que parece saber exactamente cuándo ocurrió el evento. Gracias a quien garabateó un mensaje aparentemente molesto en la pared mientras trabajaba en la casa, los expertos están a un paso más cerca de confirmar si la fecha real, o al menos el mes de la erupción del Vesubio,